Buenas tardes, mis hermanos. Vamos a comenzar unas reflexiones cortas que van a hablar sobre la vida espiritual. La vida espiritual, la Biblia, la oración, todos esos medios de gracia también que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él y crecer en esa vida espiritual. Hay una idea, hay una doctrina de la satisfacción inmediata, y eso está siendo un gran problema en estos días. Acostumbrados a que todo tiene que ser ya, ¿verdad? Está siendo un problema. A eso se le llama edificar en la arena. No edificamos en la roca cuando pensamos en satisfacción inmediata. Tenemos que profundizar en nuestra vida espiritual interna. Tenemos que cavar y ahondar. El propósito de ahondar es liberarnos de las cosas a las que estamos sometidos o atados. El egoísmo, el temor, las envidias, los deseos inapropiados. El requisito esencial es tener anhelo de Dios. Primero debemos tener anhelo de Dios. Y si uno no está teniendo ese anhelo, haría bien en pedírselo al Señor, ¿verdad? Con humildad, para que Dios cambie eso en la vida. El Salmo 42, versículo 1 y 2, dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cómo explorar y cómo ahondar en la vida interna? Pues debemos ser conscientes que el pecado es una condición que nos afecta, que nos obstruye para poder ahondar en la vida interior. Y el pecado se abre camino por medio de los miembros del cuerpo, que lo llevan a efectuarse. Son hábitos arraigados en el cuerpo. Isaías 57:20, el profeta Isaías, hablándoles de parte de Dios al pueblo, les decía: los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Ese es el resultado de sus movimientos naturales. El resultado de su movimiento natural en el hombre es que por naturaleza es pecador, y entonces él da lo que tiene, no tiene otra cosa. Se mueve de aquí para allá buscando sus propios placeres, sus propios recursos, sus propios medios para hacer las cosas, y esos medios, esos recursos, esos placeres siempre están en los caminos incorrectos, en el camino de pecado. Eso ocurre porque se está en una condición pecaminosa, hemos dicho. Algunos luchan contra esta condición, que es una condición natural que está en nosotros. Y algunos luchan con su fuerza propia, su fuerza de voluntad, luchan contra la ira que pueden tener, contra su orgullo. Algunos se saben que tienen el pecado de la glotonería, ¿verdad? O de la amargura. No se puede alegrar, gozar con ciertas personas, o si otros están prosperando, etcétera, etcétera. Está amargado por mil cosas, o con el alcoholismo, con el temor, y puedes estar determinado a luchar con todas esas cosas. Puede uno determinarse a decir: aborrezco esto, no lo quiero, es feo en mi vida y no quiero hacerlo más. Y puedo estar determinado a no volver a hacerlo, pero esa determinación en el hombre dura poco. Puede durar unos días, unas semanas o incluso unos meses, pero el hombre llega a caer de nuevo en bancarrota y se da cuenta que no lo ha conseguido. Y si lo consigue, el ser humano tenemos
un sentido de sentirnos orgullosos, porque entonces lo hemos conseguido, lo hemos logrado y nos sentimos muy bien, pero venimos a ser como Jesús le dijo a algunos en su tiempo, algunos fariseos, sepulcros blanqueados, que por fuera lo habéis logrado, pero por dentro estáis llenos de corrupción, porque aunque a veces lo logramos con nuestra determinación y con nuestra fuerza, luego nos sentimos orgullosos y sentimos que nosotros valemos, que lo hemos conseguido y no le damos la gloria a Dios. Con lo cual, eso va a acabar pronto y pronto vamos a estar viéndonos de nuevo en el lodazal del pecado. No podemos librar o purificar nuestro corazón con nuestra propia voluntad o nuestro esfuerzo propio. ¿Por qué? Porque la voluntad del hombre está corrompida, está dañada. Y no podemos controlar con nuestra voluntad el pecado. Lo que hacemos es poner límites, leyes que no sirven de mucho. Leyes como no toques, no gustes, no hagas, no pruebes. Todas esas leyes lo único es que te llevan a un sentido de querer alcanzarlo más, ese asunto que se te está prohibiendo. Entonces, esos límites humanos, esas normas, no nos libran de las cosas pecaminosas de la carne. Mientras que pensemos que podemos salvarnos por nuestra propia voluntad, solo haremos que el mal que hay en nosotros se haga más fuerte aún que antes, y que la lucha sea encarnizada en ese sentido. Y a la mínima oportunidad saldrá lo que hay dentro del ser humano, aunque uno trate de controlarlo para que no salga, pero al final, en cualquier descuido, en cualquier momento que uno está mal, ahí sale, se le da rienda suelta a lo que hay dentro. Si estamos llenos de amor y compasión, eso va a salir, se va a manifestar. Pero si estamos llenos de amargura o de queja, eso se manifestará. La voluntad propia no puede transformar el espíritu interno. Eso lo tiene que hacer el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es un regalo que se nos da, un regalo, un don de Dios a nuestra vida para ayudarnos en ese proceso, en el proceso de salvación y santificación. Así que el cambio interno del hombre es un asunto de Dios en nuestra vida. Debemos permitirle que Él pueda acceder a nosotros. Es su obra, no la nuestra. Entonces, ¿qué hago? Si es su obra, ¿qué hago? Tienes que creer en los medios que Él ha dispuesto para que esa obra se haga. Debes colocarte y debo colocarme antes de nada delante de Dios para recibir su gracia, sabiendo que le necesito en este proceso que estamos hablando. Y nos tenemos que poner en su camino para ser tocados por Él, de tal modo que Él pueda entonces transformarnos al estar nosotros en el camino. Es como si estuviese lloviendo y la lluvia fuese una bendición, ¿verdad?
Pero tú sales para recibir esa bendición y sales con paraguas. No estás en el modo correcto para que la gracia de Dios, la lluvia, te empape, te moje. Ahora, nosotros debemos ponernos en el modo correcto delante de Dios, en el camino correcto, quitando obstáculos, quitando todo paraguas donde queremos escondernos. Porque cuando hay un paraguas, entonces lo que viene no va a darnos, no va a tocarnos, no va a profundizar en nosotros. Pero si quitamos el paraguas y dejamos que la gracia de Dios llueva sobre nosotros y nos empape, esa gracia de Dios va a obrar lo que Dios está decidido a hacer. En Gálatas 6:8 dice así: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu sembrará vida eterna. El granjero no tiene la capacidad para producir espigas llenas de grano. Lo único que puede hacer es preparar la tierra y depositar la semilla en la tierra correcta. Luego, después de eso, será Dios mismo, las lluvias del cielo, las que vendrán sobre esa tierra, sobre la semilla, y luego saldrá el sol que la hará germinar, y todo lo que esa tierra necesita para que esa semilla germine y tenga fruto, una espiga llena de grano, en el caso del trigo, la cebada, etc. La gracia de Dios es gratuita, pero tenemos que estar en el lugar correcto, en el camino, para que esa gracia nos pegue. Y al ser regados por esa gracia, y a ser tomados por esa gracia, entonces el Espíritu Santo de Dios puede obrar en nuestras vidas. Ese fruto que deseamos, ese fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, es un fruto que estará en nosotros si estamos bañados por la gracia de Dios. Es un fruto del cielo, no es algo que pueda fabricar el ser humano en su humanidad, sino que es algo que viene de Dios. Y no podemos cambiar si cuando venimos a Dios, queremos buscar a Dios o venimos a su palabra, estamos pensando en otros, en lo mal que están otros, en lo que le pasa a otro, en que el otro es el que necesita de Dios, yo no. No, eso está mal. Cuando venimos delante del Señor, cuando venimos a ponernos ante el Señor, tenemos que ponernos nosotros. Y tienes que pensar en ti, yo tengo que pensar en mí. León Tolstoy observó lo siguiente: todos piensan en cambiar a la humanidad y nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Vamos a tomar esta frase en un sentido para saber o para aplicarlo como estamos hablando, que no tenemos que pensar en cambiar a la mujer que tengo al lado, al hijo, al familiar, ¿verdad? Y pensamos, si mi mujer cambiara, si yo cambiara a mi mujer, entonces sería feliz. Si cambiara aquel aspecto de su vida, en su carácter, en esto que le afecta y tal, entonces yo podría sentirme más libre, más feliz. No, nada de eso. Tú te tienes que mirar a ti. Es una obra personal la que se nos entrega
o la que nos quiere, la que quiere hacer Dios en nosotros, una obra personal. No podemos obrar en otros. Dios tiene que obrar en cada uno. Y Él es el que obra en todos y cada uno. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver cómo nos estamos vistiendo nosotros. Colosenses 3 habla de esta realidad y dice: vestíos pues como escogidos de Dios. Cada uno personalmente se tiene que vestir, tiene que mirar las ropas que tiene puesta, tiene que ver su carácter, su conciencia, su espíritu, cómo es, cómo está. ¿Qué cosas son las que le afectan? Y afectándolo no son entonces de bendición para los que están alrededor, ni para él mismo. Entonces la palabra de Dios dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Todo esto son virtudes que vienen del corazón de Dios. No las puede ganar ni comprar el hombre. Y aun cuando un hombre manifieste un poquito de bondad, es porque Dios nos ha hecho a su imagen, y un poquito de alguna clase de bondad se puede manifestar todavía en el hombre, porque Dios todavía no ha dejado al hombre de su mano totalmente. Pero el hombre está degradado. Y esa bondad hoy nace y mañana muere. Hoy es sí y mañana es no. Porque no es la bondad del Espíritu de Dios. Es una bondad degradada, degenerada, amancillada, que no tiene el poder de la bondad de Dios, que es para siempre. Mis hermanos, necesitamos venir a la presencia del Señor para ver y cómo está nuestra vida espiritual e ir creciendo en Él. Es un buen tiempo para eso. Tenemos que estar en casa. Aprovechemos estos tiempos para estar en la presencia de Dios. Amén. Vamos a orar un momentito, dándole gracias a Dios por este tiempo. Señor, gracias, oh Dios, por este tiempo. Te rogamos que tú nos ayudes a ser conscientes, Señor, de esa lucha con el pecado que nos afecta, y que en nuestra naturaleza todavía hay brotes de aquel pecado que nos dominaba. Pero Señor, gracias porque tú tienes un camino de santificación, que tú mismo eres el que lo va consiguiendo en nuestras vidas. Nosotros queremos descansar en ti, pero queremos ponernos en el lugar correcto, queremos ponernos en tu presencia para que tu gracia venga, queremos ponernos en tu palabra para que tu gracia opere por ella, por medio de ella. Queremos, Señor, estar en la oración, Dios mío, en tu búsqueda, Padre amado, para ser guiados por tu mano, oh Dios. Señor, te necesitamos, y por eso venimos buscando tu ayuda. Gracias por la salvación. Gracias, Señor, por tu gracia en nuestras vidas. Te rogamos que tú nos empapes más y más de esa gracia preciosa que por medio de Jesús tú nos has dado. Gracias, Padre amado. Amén.